Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo la Biblia. Estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 21 al 41. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu, ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Y decía: después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Fíjense cómo San Pablo entonces, tomando la decisión en el Espíritu. Las decisiones que nosotros debemos tomar deben ser siempre a la luz del Espíritu Santo. Y para eso debemos invocar al Espíritu Santo. Siempre invoquemos al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que tomemos las mejores decisiones para nuestra vida y para el bien de los que están siempre a nuestro lado. Versículo 22. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Recuerden el camino, de los seguidores del camino, de los cristianos, de los primeros seguidores de Cristo. Un platero llamado Demetrio, versículo 24, fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Entonces fíjense cómo aquellos que tenían intereses económicos y que mantenían a la población engañada, entre ellos Demetrio, y fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, se veían perjudicados por el anuncio de Pablo, porque Pablo anunciaba lo más importante, que era a Cristo. Si tenemos a Cristo, todo lo tenemos. No hacen falta figuritas de plata. Eso es también para nosotros un punto de reflexión. ¿En quién tengo yo la fe? ¿En la medallita? ¿En la figurita? ¿En la estampita? ¿O en Jesucristo? Por supuesto que la fe la debo tener en Cristo. Lo demás es secundario. Me recuerda a mí la imagen de un santo, de una persona que lo hizo bien, y me recuerda que yo también puedo conseguir la santidad desde ya. Pero no es allí donde yo debo depositar mi fe, mucho menos en algo hecho por manos humanas. Debo depositar y tener siempre mi fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. En esto consistía siempre el anuncio de la palabra por parte de Pablo, y muchos se veían perjudicados porque, como digo, era importante mantenerlos allí en el engaño.
Versículo 28 y siguientes. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. No hay ningún dios humano, mucho menos hecho por manos humanas, por encima de Dios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, dos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. ¿Cómo necesitamos invocar cada día al Espíritu Santo para que nos aclare tantas cosas y para saber por qué decimos, por qué sentimos y por qué actuamos de tal o cual manera? Invoquemos siempre la luz y la claridad del Espíritu Santo, capaz de alumbrar nuestras tinieblas, en las que muchas veces caemos y nos encontramos. Versículo 33. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. ¿Quiénes eran esos hombres? Gayo y Aristarco y Alejandro. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, Demetrio, el que hacía las figuritas de plata, y sus artífices tienen cargo contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones. Estamos en el capítulo 19, versículo 38, seguimos al 39. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las grandes dificultades que atravesó San Pablo llevando el anuncio de la palabra de Dios no lo paralizaron, no le impidieron llevar adelante su mensaje. Se atrevió a desafiar a esta gente con sus creencias religiosas bien arraigadas. Incluso creó gran tumulto en la ciudad porque se puso a tambalear esa idolatría que se tenía hacia Artemisa. Artemisa, que era nada más y nada menos que la diosa de esta ciudad de Éfeso. Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.